buscando la paz, la justicia y el trabajo. Trabajemos sin miedo para proclamar el Evangelio. Es un inicio o unas primeras palabras de papado muy cercanas al Papa Francisco, profundamente cercanas y de continuidad del Papa Francisco. Se marcha ya del balcón central del Vaticano León XIV. León XIV, el nuevo pontífice de la Iglesia Católica. León XIV. Tenemos la imagen también ahí de la Plaza de San Pedro, donde más de 40.000 personas han seguido y han estado siguiendo al nuevo pontífice. Vamos a analizar el nombre y la figura de León XIV, pero alrededor de ese papa que va a ser estadounidense y de 69 años, además. Está con nosotros Fernando Paz para analizarlo. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Perdona que te contamos de carrera, ya lo sé. Perdona, Sí, pero bueno, no pasa nada, José Antonio. Llego por los pelos para ver la salida del nuevo Papa, de León XIV al Vaticano, o sea que al balcón. ¿Quieres que te cuente algunas palabras que ha dicho? Si no, lo he visto más o menos, ¿eh? Entonces, parece un papado de continuidad absoluta con Francisco, parece un papado, un pontificado, que tiene una parte que es imposible no relacionar con la geopolítica, aunque no tenga nada que ver con Trump, pero que sea el primer papa estadounidense venido de una periferia no precisamente latinoamericana, sino estadounidense, también marca gran parte de lo que va a significar León XIV. Hemos recordado antes que León XIII fue la Rerum Novarum, con lo que, vamos a ver si hay un mensaje. Él ha dicho la vuelta al Evangelio, ¿no? Valóranos la figura de León XIV. Pues vamos a ver, estaba entre los papables, estaba un poco en segunda fila, se sospechaba que era la apuesta del sector más progresista, y en efecto se ha demostrado que lo era, pero la verdad es que no contaba como una figura de primer orden. Pero lo que apuntas, perdona que te interrumpa, es que era la gran apuesta del sector más progresista. Sí. Es norteamericano, pero es significadamente anti-Trump, es pro-inmigración masiva, ha tenido sus declaraciones al respecto de forma inequívoca, es además pues un hombre de iglesia muy preocupado por el cambio climático, muy amigo personal de Francisco durante muchos años, compartieron, inquietudes y proximidad física. Bergoglio, antes de ser Francisco, claro, cuando estaba de obispo en Buenos Aires, muy próximo a Francisco, y me atrevería a decir que quizá con un tinte más progresista seguramente que Francisco. Con un tinte todavía más progresista que el Papa Francisco, que estoy intentando digerirlo, perdóname. Un tinte más progresista. ¿Y por qué elige León? Que viene también de un León XIII, de la Rerum Novarum, de San Agustín. ¿Por qué? Bueno, el hecho de ser agustino no dice mucho. Recordemos que Lutero era agustino, o sea que eso tampoco es nada particularmente, digamos, significativo al respecto de la doctrina. No sé por qué elige León XIII, es posible precisamente porque León XIII es el gran compilador de la doctrina social de la Iglesia. Rerum Novarum, y para su época pues fue precisamente un gran innovador al enfocar o al focalizar a la Iglesia en los temas sociales, que era algo que hasta entonces no es que hubiera dejado al margen, ni muchísimo menos, porque venía de 50 o 60 años antes la preocupación social de la Iglesia. Recordemos que la Iglesia es en ámbitos eclesiásticos en la década de los años 20 del siglo XIX cuando se genera el término justicia social, o sea que no lo inventa tampoco León XIII, pero León XIII sí que, que genera lo que es la doctrina como tal, y es posible que haya adoptado ese nombre precisamente para mostrar su preocupación en temas sociales, lo cual a priori está muy bien, pero aquí el problema es que no estamos hablando, digamos, de una inclinación social, es decir, de una preocupación
por los pobres, esa opción preferencial por los pobres que tiene la Iglesia y que me parece que es evidente y que todos compartimos, sino por una serie de temas que se identifican con el progresismo. Ya digo que es un hombre que ha manifestado su preocupación por las cuestiones del cambio climático y que, bueno, pues los temas principales de la Agenda 2030 no parecen muy lejanos a sus inquietudes, para entendernos. Luego, bueno, se entra de una manera de cardenal y a lo mejor, Dios lo quiera, pues de Papa el Espíritu Santo le ilumina y su pontificado es memorable. Pero a priori las condiciones con las que llega, las recomendaciones con las que llega, no, en fin, son las que son. Vaya, por decirlo en dos palabras, ¿no? Que el Papa Francisco, con eso yo creo que se ve de una manera clara, ¿no? Sí. Se hablaba alrededor de que León XIII no había apoyado mucho al comunismo en la Renovarum, bueno, pero que es no es bastante anterior, pero es bastante anterior, entiendo, al resurgimiento o al surgimiento del comunismo, ¿no? León XIII estuvo de papa... Sí, a finales del 19... 1978 y 1903. Claro, hasta 1903 que muere. Sí, ¿no? Es el surgimiento del movimiento obrero, es contemporáneo al movimiento obrero. Él conoce, claro, el nacimiento de la Primera Internacional en 1864 y posteriormente de la Segunda Internacional y el despliegue, sobre todo en los países europeos, del socialismo, básicamente del socialismo marxista. Y León XIII, bueno, pues tuvo el enorme acierto de desarrollar esa doctrina social de la Iglesia y entender que la justicia social tenía que ser el modo de funcionamiento, el objetivo del funcionamiento económico y social de una sociedad. Pero claro, estamos hablando de unas inclinaciones de tipo, bueno, que yo no llamaría izquierdistas, sino de justicia social, que no tienen nada que ver con las cuestiones relativas al cambio climático o las cuestiones relacionadas con la inmigración. Es muy pro inmigración y es muy pro cambio climático. Tenemos ya el tuit, que lo está viendo también en pantalla, Fernando, de Donald Trump. Dice: felicidades al cardenal, bueno, el Truth Social. Felicitaciones al cardenal Robert Francis Prevost, que acaba de ser nombrado papa. Es un gran honor saber que es el primer papa estadounidense. Qué emoción, qué gran honor para nuestro país. Espero con ansias conocer al papa León XIV. Será un momento significativo. Hay una curiosidad, ¿no? Y es que J. de Mans fue el último en ver a Francisco. Sí, efectivamente. Así es. No, desde luego Trump, con mejores o peores maneras, pero ha mostrado su interés por todo el proceso. Y, hombre, conocer a Prevost, te aseguro que le conoce. O sea, Prevost además es que se hizo bastante notar porque ha estado muchos años en Perú y allí, bueno, pues aprovechó, vamos a decir, o como consecuencia para no hacer juicio de intenciones, la situación de pandemia para imponer la comunión en la mano e incluso las conferencias las confesiones por teléfono. Vale. O sea, fue, bueno, no de los ultimísimos que nombró Francisco, porque los ultimísimos cardenales fueron, si no recuerdo mal, en diciembre. Septiembre del 2023 fue. Eso es, fue un año antes. Eso es. Pero vamos, de los últimos que nombró, sí. Bueno, eso es indicativo también porque esos nombramientos de Francisco se hacían con una determinada intención, como no puede ser más. Es decir, está dando pistas, por decirlo de alguna manera, y está generando un colegio cardenalicio determinado, de determinadas sensibilidad, ¿no? Tiene 69 años, es decir, cuando hablábamos el otro día en el programa, si tiene 69 años, puede ser un papado muy largo, ¿eh? Sí, pueden ser 20. Por el tiempo que ha vivido Francisco, serían 20 años. Exacto. Entonces, puede ser un papado muy extenso. Es decir, va a tener una primera pelota votando, ¿no? Va a tener una primera oportunidad de demostrar cuál es la orientación en 2028, ¿no? Cuando el sínodo de la sinodalidad, que entendemos que él va a darle continuidad, ampliar, amplificar y poner en solfa y darle todo el bombo que se pueda, nos va a llevar a ese sínodo no es un cónclave, ¿no? Es un entorno, ¿no?, de donde van a participar los laicos, donde van a participar después del sínodo de la sinodalidad, y que ahí puede haber ya un cambio importante. Es decir, es un papado largo, en pocos años, en 3, va a tener la primera bola de partido, es decir, va a poder cambiar mucho en 3 años. Y a partir de ahí tiene un papado para desarrollar lo que en 2028, 2 años antes de la Agenda 2030, pueda poner en escena.
¿crees que va a dar continuidad y que va a entrar a valorar en una situación, ¿cómo decirlo? Una situación que cause mucha expectación, ¿vale? El sino de la sinodalidad y ese 2028, de darle voz a los laicos en una iglesia que dentro de 5 o 10 años puede ser completamente diferente? Pues mira, la pregunta casi te diría que es retórica, porque lo has descrito perfectamente. Es decir, es que una partida que se está jugando, una muy importante de la que casi no se ha hablado, porque se da por hecha entre los continuadores, digamos, de Francisco y quienes no lo son, es precisamente la cuestión de la sinodalidad. Y porque al final es una ruptura, se quiera o no. Es una ruptura, es decir, una ruptura a plazos, si se quiere, bueno, y no tan a plazos, y desde luego Prevost es un partidario de la sinodalidad, o sea que en ese sentido, para todos los que son favorables al magisterio, a la tradición y a la doctrina, pues qué duda cabe, ¿para qué lo vamos a tapar, a ocultar o engañar? No es una buena noticia, va a impulsar sin duda ninguna esa agenda. Es de los que creen que la Iglesia tiene que caminar con los tiempos, es un decidido partidario de esa idea. ¿Qué posición o qué entorno? Se habla mucho de Tagle, se habla mucho de Parolin, se habla mucho de Pietravela. ¿Qué entorno se puede crear él? Hay ahora muchos cargos también a su alrededor importantes, ¿no? Si echamos un poco la vista a su discurso, él hablaba además de, bueno, ha cerrado, a ver si encuentro aquí, ha dicho, trabajemos sin miedo para proclamar el Evangelio, quiero dar las gracias a los hermanos cardenales que me han elegido, caminar juntos buscando la paz, la justicia y el trabajo. Trabajemos sin miedo para proclamar el Evangelio. ¿Qué cargos son ahora? ¿Qué entorno va a ser clave, sobre todo para los que a estas horas, y eso vamos a decirlo, ¿no? Sin corsés, ¿no? Temen por la doctrina? ¿Dónde tiene que colocar a las personas clave para empezar a entender qué se hace alrededor de la doctrina? Bueno, eso, digamos, esa es la parte verdaderamente complicada. Vamos a ver, se venía hablando antes del cónclave acerca de la posibilidad, en aras a la unidad de la Iglesia, de la posibilidad de, digamos, llegar a una especie de pacto, para entendernos, como un ticket electoral, valga la expresión, aunque no es muy afortunada, pero para que me entiendan todos los que nos ven, como una especie de ticket electoral a la americana, donde hay un papa y donde hay, sobre todo en este momento, un secretario de Estado que puedan repartirse, por decirlo de alguna manera, en aras a esa unidad, las distintas sensibilidades de la Iglesia. Veremos cuáles son los nombramientos, sobre todo ese nombramiento, pero también el prefecto para la doctrina de la fe, en fin, una serie de cargos. Veremos por dónde van las cosas, veremos si ha habido un acuerdo o no. El hecho de que haya sido elegido tan rápido puede significar dos cosas. Uno, que ha vencido por aplastamiento, pero otra también puede que yo creo que es lo que ha pasado, y otra también puede ser, y ojalá fuese así, que se ha llegado a un acuerdo con otros sectores de la Iglesia y se van a lo mejor pues a repartir todo aquello de una manera más equilibrada. Desde luego, si Prevost impone su línea de una manera tajante, de una manera rotunda, se adivinan problemas en el horizonte. Y no te marches, Fernando, que tengo también aquí, yo creo que lo conoces, a José Luis Orella. José Luis, hombre, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? Una primera valoración, León XIV, nos decía Fernando Paz que sigue estos temas y que además tiene un profundo conocimiento alrededor del cónclave, más progresista que Francisco. ¿Es así? ¿Lo consideras así? Bueno, a mí el nombre me gustaba precisamente porque vacunaba hacia el progresismo. Me explico. Por el tema de justicia social.